culminamos la serie Viviendo en Libertad. Y esperamos que el Señor te hable a tu corazón. Hemos recibido por múltiples domingos unas enseñanzas muy valiosas, muy grandiosas. Pero antes de comenzar el mensaje, yo quisiera felicitar a todas aquellas personas que dieron el paso de fe de bautizarse el día de ayer. ¡Aleluya! Yo estaba loco por decir esto. Felicitamos a 6 personas que dieron el paso de fe de aceptar a Jesucristo como su Salvador. Hicieron este acto de obediencia. Tuvimos un tiempo maravilloso, un tiempo glorioso. El viernes estuvo lloviendo todo el día y el sábado para nada toda la mañana con un sol. ¿Me ven quemadito? Sí, así estamos un montón. Tuvimos un tiempo muy glorioso. Pasamos unas experiencias muy bonitas. Y más adelante se va a presentar el video de ese día, pero el que no fue se lo perdió. Pero tuvimos un tiempo muy hermoso. Gracias a todos aquellos que de alguna forma u otra cooperaron. Gracias al equipo de Ruta. Un aplauso a aquellos, a los líderes de la Ruta. Vamos al libro de Lucas 10:19. Aleluya. Quiero comenzar con este espectacular verso en el día de hoy. Yo espero que este te emocione como a mí me emocionó cuando lo leí. No sé cuántas veces lo he leído, pero esta ocasión me emocioné muchísimo. Y espero que esto hable a tu corazón. Y vamos a ver qué pasa en la tarde de hoy con esta palabra que Dios ha preparado, que he preparado, que Dios me ha inspirado. Y espero que sea de gran bendición para tu vida. Vamos a leer. Dice, sí, les he dado. Mira cómo comienza el verso. Está hablando Jesús a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí del Señor? Mira lo que dice. Les he dado autoridad. Uno de los significados de autoridad es poder otorgado. Es cuando alguien está a cargo de algo o de alguien y te traspasa ese poder para ejercer, para hacer. Mira lo que Jesús está diciendo a sus discípulos. Dice, les he dado autoridad. Les he delegado autoridad. Es decir, les he dado poder para, diga conmigo, para pisotear serpientes y escorpiones. Lo que viene después está espectacular. Yo espero que tú lo disfrutes conmigo. Y vencer. ¡Wow! Y vencer todo el poder del enemigo. ¡Aleluya! Nada les podrá hacer daño. Vamos, den un gran aplauso a la poderosa palabra del Señor. Y a lo mejor usted se pregunta, pastor, ¿pero qué es eso de serpientes y escorpiones? Vamos a estar pisando, sí, hay muchas serpientes en Puerto Rico y eso, pero no, de lo que está hablando Jesús aquí, en la Biblia cuando habla de serpiente, está hablando de la representación de la fuerza del mal, del pecado, de la tentación y las mismas obras de Satanás. ¿Se acuerdan que en Génesis 3, cómo se presentó el enemigo a Adán y a Eva? En forma de serpiente. Jesús está hablando y está haciendo una metáfora, una alegoría, y está presentando esta palabra serpiente como, cuando la Biblia habla de serpiente, habla de la fuerza del mal, del pecado, de la tentación, de las obras de Satanás. Ahora, cuando la Biblia habla de escorpiones, simboliza o representa peligro, sufrimiento, opresión y adversidades espirituales. Esto lo podemos encontrar. Apocalipsis 9:5 habla acerca de una de las plagas que cuando venga Jesucristo y derrame la ira sobre los que no fueron arrebatados, se va a manifestar una plaga de escorpiones y va a hacer sufrir a la gente. Pero mira lo que dice Jesús en este verso. Les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones. Es decir, Jesús lo que nos está diciendo, les he dado autoridad para pisotear, y no tan solo pisotear, sino vencer
toda fuerza del mal. Yo no sé si usted lo disfruta conmigo. Toda fuerza de pecado, toda fuerza de tentación, toda fuerza de peligro, de sufrimiento y de opresión, les he dado esa autoridad a ustedes. Les he dado autoridad para ir en contra de la obra misma de Satanás sobre sus vidas. Esto está hablando a los discípulos. Y nos está hablando a nosotros. Y hermano, yo no sé si esto te emociona, pero saber esto, que Dios nos otorga, que Jesús nos otorga esa autoridad, es sumamente valioso para mí. ¿Sabes por qué? Porque esto me pone a mí en una posición de victoria y no de derrota. ¿Tú entendiste lo que acabo de decir? Conocer este principio, esta verdad sobre mi vida, me posiciona en un lugar de victoria y no de derrota. Esta gran noticia me ubica en una posición de vencedor y no de perdedor sobre las obras de Satanás. Esta noticia me posiciona en un lugar de triunfo sobre el pecado, sobre la crisis, sobre la opresión. Me posiciona en un lugar por encima de las tentaciones. Me posiciona en un lugar por encima de las obras de Satanás en contra de mi vida. ¿Cuántos lo pueden creer así para su vida? En estas palabras Jesús nos está diciendo, los posiciono en el lugar donde ustedes tienen que estar. Porque ustedes son mis discípulos. Ahora, hermano, hay un gran problema con un gran número de creyentes hoy en día. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que muchos de los creyentes no se apropian de esta verdad para su vida. Y muchas veces vivimos el tiempo de nuestra vida como creyentes, como discípulos, como si nosotros fuéramos víctimas del enemigo. A veces caminamos por la vida cristiana como víctimas. ¿Víctimas? Como víctimas del enemigo. Es malo, voy a decirle de esta manera. Hay creyentes que se pasan otorgándole más poder al enemigo y autoridad que al mismo Dios. Y parecieran como si se glorificara más las derrotas. Pareciera como si se glorificara más las tentaciones. Pareciera como si se glorificara más el engaño, el sufrimiento. Se glorificara más las adversidades. Se glorificara más el pecado. Y a lo mejor usted dice, pastor, pero ¿cómo que así que se glorifica más el pecado, las adversidades y todas estas cosas? Sí, hermano, ¿quieres saber cómo? Cuando tú hablas más de las crisis que de las victorias. ¿Tú sabes cuando tú glorificas más el poder de Satanás por encima del de Dios? Cuando tú te pasas hablando más de las malas cosas que te pasan que de las bendiciones y de los milagros que Dios hace contigo todos los días. Amén. ¿Tú sabes cuando tú glorificas más a Satanás? Cuando tú hablas más de las adversidades y las tentaciones que estás enfrentando que las que ya sobrellevaste y triunfaste en ellas. ¿Tú sabes cuando tú glorificas más a Satanás? Cuando pronuncias más las obras que él está tratando de hacer en contra tuya que lo que Dios está haciendo a favor tuyo. Mire, hermano, hay muchas ocasiones que yo le he preguntado a varios creyentes. Ninguno está aquí. ¿Y cómo tú estás? Le pregunto, ¿cómo tú estás? Dice, ay, pastor, como Dios quiere. Ajá, pero ¿cómo Dios quiere? ¿Cómo es que Dios quiere? Pues, pastor, aquí sobreviviendo. ¿Sobreviviendo a qué? ¿Sobreviviendo a qué? Hay pastores que usted no sabe. Esta semana el diablo me ha dado hasta por dentro el pelo. No me suelta ni en las esquinas. Parece que tiene un contrato conmigo. Él firmó un contrato para hacerme daño a mí. ¿Usted ha escuchado personas hablar así todo el tiempo? Yo me los he encontrado. Aquí, gracias a Dios, no hay ninguno de esos. Y yo en mi mente, ¿y para cuándo va a llegar ese momento donde tu vocabulario va a cambiar?
¿Para cuándo vas a comenzar a hablar lo contrario? ¿Para cuándo tú vas a comenzar a hablar? Ay, pastor, ¿cómo tú estás? Pastor, yo estoy en victoria. He pasado experiencias con Dios hoy grandísimas. Me han pasado 2 o 3 cosas malas, pero Dios tiene todo bajo control. ¿Para cuándo vamos a comenzar a cambiar nuestro vocabulario y comenzar a creer esta verdad sobre nuestras vidas? Y comenzar a decir, la obra de Dios está por encima de la obra de Satanás. Dios me está cuidando, Dios me está protegiendo. Tengo victoria por encima de las cosas que me están pasando. Mire, hermano, le doy un consejo. Deje de glorificar tanto las obras de Satanás y comienza a ver lo que Dios está haciendo, la obra de Dios sobre tu vida. No hay un solo día que usted no reciba un milagro y múltiples bendiciones de parte de Dios. Cada vez que tú despiertas en la mañana es un milagro de parte de Dios. Es una bendición nueva. ¿Qué tal si comenzamos a cambiar nuestra mentalidad y comenzamos a ver que Dios está obrando en nuestras vidas cada día que nos levantamos a nuestro favor? Así que hágame el favor de aprender a hablar basado en lo que ya Dios te dio. Aleluya. Aprendamos a ver más el poder de Dios sobre nuestras vidas que la misma obra de Satanás. Y comienza a apropiarte de esa autoridad que ya Jesús te ha delegado para vencer toda obra de Satanás sobre tu vida. Hermano, es necesario que todos podamos entender esta verdad en esta tarde de hoy. Yo creo que lo puse aquí. Todo creyente, escúcheme bien, todo creyente se le ha otorgado autoridad sobre las obras de Satanás. Por si no lo sabía, ahí está. Si tú tienes a Cristo dentro de ti, tú tienes el poder y la autoridad de Cristo dentro de ti. Yo no sé cuánto lo pudieron creer. Si en ti está Cristo, si en ti está el Espíritu Santo, dentro de ti habita el poder del Espíritu de Dios. Lo dice su palabra en múltiples ocasiones. Dentro de ti opera el mismo poder de Dios. Lo que pasa es que algunos caminan en esa autoridad, pero otros no. Unos caminan por la vida usando la autoridad y en victoria, y otros caminan sin usarla y en constante derrota. Entonces, lo primero que yo vengo a enseñarte en esta tarde de hoy es esta gran verdad. Dios desea que tú puedas entender que en ti hay autoridad sobre las obras del enemigo, sobre las obras de Satanás. Ahora yo como te digo esta verdad, te digo esta otra. Y es algo muy importante que nosotros debemos de entender y tenerlo muy claro. Y aquí te quiero soltar esta segunda verdad. Y es que esa autoridad que Cristo nos da, que nos otorgó, nos pertenece solamente y exclusivamente por medio de la obra que Cristo hizo en nuestras vidas. Yo quiero que tú puedas entender eso. Mateo 28:18 lo dice. Jesús se acercó entonces a ellos y le dijo, una vez más diciéndole a los discípulos, se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. ¿A quién Dios le dio autoridad? A Jesús. Sobre el cielo y sobre la tierra. Es a Jesús que el Padre le dio esa autoridad. Y esa autoridad Jesús nos la comparte a nosotros. No es que tú la tienes de siempre, no que te la ganaste por ser un buen cristiano y tienes la membresía de la iglesia y llevas mucho tiempo en la iglesia y ya te la ganaste esa autoridad. No se trata de ganarse la autoridad. Ya la autoridad está dentro de ti porque a Cristo se le dio primero y Él nos las otorgó. Es decir, esa autoridad proviene de nuestra unión con Cristo. Vamos, ¿qué tal si lo dice conmigo? Esa autoridad que tengo sobre las obras del enemigo proviene de nuestra unión con Cristo. Es Cristo quien tiene la autoridad y nos transfiere de esa autoridad a nosotros.
Todo creyente que está unido a Cristo tiene el poder para obrar en contra del plan del enemigo. Esto quiere decir que es imposible vencer las obras de Satanás por nuestras propias fuerzas. No se puede vencer a través de otra cosa, sino a través de la obra de Cristo en nuestras vidas. ¿Sabes qué? El diablo no teme a tu fuerza. El diablo teme a la autoridad que está dentro de ti, por medio de lo que hizo Cristo. A eso el diablo le teme. Al diablo no le teme cuánto tú le gritas. Y eso vamos a hablar ya mismito. El diablo no le teme cuánto mollero tú puedes enseñarle. Al diablo no le teme cuánta Biblia tú sabes. Al diablo no le teme esas cosas. Al diablo le teme lo que hay dentro de ti. La autoridad que tú ejerces por medio de que Cristo está en ti. A eso sí el diablo le teme. Porque ya él fue derrotado en la cruz del Calvario. Porque él fue vencido en la cruz. Y eso es una gran verdad que yo vengo a anunciarte en esta hora. Y es una gran verdad que no podemos ejercer esa autoridad si Cristo no está dentro de nosotros. Ahora, pastor, ya conocimos esto. Ya conocimos que tenemos autoridad. Ya conocimos que es a través de Cristo que podemos ejercer en esa autoridad. Ahora, pastor, ¿cómo yo puedo caminar en esa autoridad? ¿Habrá alguien que quisiera saber? ¿Qué nos enseña la Biblia? Quiero enseñarte dos principios de cómo caminar en esa autoridad. Número 1, lo primero que tenemos que hacer para caminar en autoridad es lo que nos muestra la palabra. Mira lo que dice Juan 14:12. Dice, les digo la verdad. El que cree en mí va a hacer las obras que yo hago. Y hará obras más grandes porque yo regreso al Padre. Eso es hablándole Jesús a sus discípulos una vez más. Según este verso, ¿qué es lo primero que hay que hacer para hacer las obras que hacía Jesús? Caminar en fe. Tener fe. Creer en Cristo. Creer en la obra que hace Jesús en nuestras vidas. Mira, si había alguien que se dedicaba a combatir las obras de Satanás, fue Jesús. Cuando tú estudias la historia de Jesús, desde sus comienzos, el ministerio de Jesús se caracterizó en combatir las obras de Satanás. De hecho, el reino, de lo que él predicaba, de que el reino de Dios se ha acercado, eso significaba que él establecía su autoridad donde quiera que se paraba. ¿Sabes qué? La persona más experta en expulsar demonios era Jesús. Y sanar las personas que habían sido atormentadas por Satanás. No había demonio que soportara la presencia de Jesús cada vez que él llegaba a un lugar. Cada vez que él llegaba a un lugar había alguien endemoniado, el demonio se manifestaba y comenzaba a gritarle, déjanos tranquilos, déjanos tranquilos, déjanos ir. ¿Por qué? Porque el Satanás sabe cuánta autoridad hay en Jesús. Pero lo más grandioso de este verso, mira lo que dice, vengo a decirle esta verdad, el que cree en mí también hará las obras que yo hago. Es decir, que si Jesús tenía autoridad sobre Satanás en ese tiempo, también lo tiene ahora. Y no solamente lo tiene él, sino que lo tiene tú. Todo aquel que camina en él y comienza a creer en esas obras que hizo Jesús, su palabra dice que tú también puedes hacerle frente a las obras de Satanás. Ahora quisiera que observe cómo termina ese verso, porque Jesús dice, el que cree en mí va a hacer las obras que yo hago. Más aún, observe cómo termina, y hará obras más grandes. ¿A cuánto le da un gran aplauso al Señor por esta palabra? Harán obras más grandes.
Harán obras más grandes. ¿Tú sabes por qué estamos haciendo obras más grandes? Porque más gente se ha acercado a Jesucristo, más gente han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Jesús pudo llegar a ciertas multitudes, pero Él le depositó esa autoridad a los creyentes y hasta el sol de hoy los creyentes, los discípulos, seguimos regando el reino de Dios por todo el mundo. Por eso es que Jesús decía, harán obras más grandes. Porque Él llegó a una cantidad de personas en lo físico, pero nosotros hemos llegado a millones de personas por medio de esa obra que Él comenzó. De eso se trata la obra que Jesús está hablando aquí. Pero todo comienza con esta pieza principal. Tú quieres comenzar a caminar en autoridad, lo primero que tú tienes que hacer es comenzar a creer lo que Cristo hizo en tu vida. Tienes que comenzar a creer que en ti hay autoridad, que en ti hay algo que Dios depositó a través de su Espíritu Santo y se llama el poder mismo de Él para poder ir en contra de las obras de Satanás. Si usted no comienza por creer en esta verdad, vivirás toda su vida en constante derrota y siendo arrastrado por los constantes ataques de nuestro enemigo Satanás. Si tú no comienzas a creer esta verdad en tu vida, Satanás te tendrá de punto. Es decir, la fe es la primera llave para aprender a caminar en autoridad. Quiero decírtelo de esta manera, sin fe es imposible caminar en la autoridad que Cristo nos dio. Ahora quisiera culminar con esta parte, compartiéndote otra llave para desatar y caminar en la autoridad que Dios nos ha delegado. Santiago 4:7. Mira lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo, ¿y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Aleluya. ¿Cuánto dan un gran aplauso a esta palabra? ¿Qué significa esto, pastor? Someternos a Dios. Someternos a Dios es entregar nuestra voluntad propia a Él. Reconociendo su autoridad sobre nuestras vidas. Fíjate que lo primero que te acabo de mencionar, que el primer paso para caminar en la autoridad es creer en Él. Pero lo segundo que nos enseña la palabra en este principio, esta verdad, lo segundo que tú tienes que hacer es comenzar a caminar en la verdad de Él, someterte a Él. Sin sometimiento no hay autoridad. El sometimiento implica dejar a un lado la autosuficiencia. Dejar de creer que tú puedes. Dejar de depender en tus propias fuerzas y comenzar a depender en las fuerzas que Él te está dando por medio de su Espíritu Santo. Dejar de pensar que tú puedes sobrellevar las situaciones difíciles sin Él. Hoy Dios te está tocando tu corazón y te está diciendo, comienza a someterte a mí y verás cómo yo te doy autoridad para vencer todo aquello que te está oprimiendo. Para vencer todo aquello que te está haciendo tentado, que está haciendo la obra de Satanás sobre tu vida. Comienza a someterte, comienza a doblegar tu orgullo. Comienza a doblegar esas cosas que estás haciendo dependiendo de tus propias fuerzas y no de las mías. Dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Este verso lo que nos está hablando es, sujétense a Él para que puedan vencer. No se puede caminar en la autoridad de Cristo sin una vida de sometimiento a Dios. Porque es en la obediencia diaria en donde se encuentra el verdadero secreto de caminar en autoridad. No permitas que el enemigo se burle de ti.
por causa de tu desobediencia. No permitas que el enemigo siga haciendo contigo las cosas que hace por causa de tú no someterte a Dios. ¿Cuántos años has luchado para poder vencer y no lo has logrado? Y muchas veces Dios te ha dicho a ti, sométete, obedece y verás cómo yo hago el cambio en tu vida. Verás cómo el enemigo sale. Verás la autoridad sobre tu vida y más nunca volverás al lugar donde estás. Dios le está hablando a alguien en este lugar. Pero tienes que comenzar, número 1, a creer. Número 2, a someter tu voluntad a la voluntad de Él. Eso es. Hermanos, no hay nada que nosotros podamos hacer si Dios no lo autoriza. Por eso es que Él dice, sométanse a mí, para que puedan obrar y que el enemigo salga huyendo de sus vidas y caminen en la autoridad que yo les doy. Tú ejerces más autoridad cuando obedeces. Obedecemos. En cuanto más obedecemos a Dios, más autoridad tenemos sobre el enemigo. ¿Escuchaste eso? Haz lo tuyo. Entre más tú conoces y te sometes a la voluntad de Dios, entre más tú te metes en la presencia de Dios, entre más tú te metes en la palabra de Dios, entre más tú te metes con Dios, más autoridad tienes sobre las cosas que te oprimen. Lo que se te hacía difícil antes, ahora vas a comenzar a verlo como la cosa más fácil. Por medio de las fuerzas que te da el Espíritu Santo sobre tu vida. Pero tienes que someterte. Dile que está a tu lado, tienes que someterte. Sin sometimiento no hay autoridad. Tú ejerces más autoridad cuando obedeces que reprendiendo y gritándole al diablo. ¿Sí? Sí, hermano. Estamos acostumbrados a ver en las redes sociales predicadores gritando y reprendiendo a los demonios. Y yo no puedo hablar mucho de gritar porque yo grito también. Pero hablo del concepto religioso que a veces creemos que la autoridad proviene por la gritaera. Del concepto que a veces creamos de que si no hay grito no hay autoridad. No, papá. La Biblia lo que dice es sométete a Dios y en medio del sometimiento, en medio de que crees y en medio del sometimiento y la obediencia a Dios es que tú comenzarás a caminar en obediencia. Vamos. No le creas a todo el mundo que grita que tiene autoridad. Miren, en una ocasión nosotros estábamos aquí en un retiro, hace como 15 años atrás. Nosotros estábamos aquí en un retiro. Estaban las luces apagadas y estábamos orando, estábamos ministrando a la gente en liberación y comenzó a fluir un ambiente precioso de la presencia de Dios y de momento hay una joven que comienza a manifestarse algo dentro de ella. El enemigo la tenía atada con cosas. Y cuando comenzó a ocurrir eso, todos miraron para donde mí. Y yo, ok, vamos para allá. Hace 15 años, 20 años atrás. Y yo comencé a pedirle, Señor, ¿qué hago? Salió y ¿verdad? Pude experimentar al Espíritu Santo dirigiéndome hacia donde ella. Y lo único que hice fue abrazarla y comenzar a orar por paz en su corazón. Así, me acuerdo aquí, en esta esquina. Nos sentamos aquí. El enemigo se quería manifestar de una forma, crear un revolú. Había un ambiente hermoso.
Y era la única persona que estaba revolcándose. Y dije, no, tú no vas a dañar el ambiente. Y la senté aquí y comencé a orar por ella, por paz. Eso es lo que el Espíritu Santo me estaba dirigiendo que le ministrara. Comencé a orar por ella, se tranquilizó. Wow, y cambió totalmente. Luego que terminamos el retiro, hubo una persona que fue para donde mí, pero ¿por qué tú no reprendiste al diablo? ¿Por qué tú no la reprendiste? Le pusiste las manos, le metiste, no, le gritaste. ¿Por qué tú no hiciste? Porque no sentía hacerlo así, el Espíritu Santo no me dijo hacerlo así. Porque ¿cuál es el concepto que tenemos acerca de expulsar de la manifestación del enemigo? Si él quería, lo que quería era eso, llamar la atención para robarse el show. Y yo simplemente lo único que hice fue, para que no se manifestara de una forma diferente a lo que estaba ocurriendo, tomar el control guiado por el Espíritu Santo. No le tuve que gritar, no le tuve que reprender en voz alta para que se fuera. Solamente declarar la palabra de Dios sobre su vida y la persona fue liberada. Porque de eso se trata. De eso se trata la autoridad. No se trata de cuántos gritos uno pueda dar. No se trata de cuánta autoridad uno piensa que uno tiene cuando uno alza la voz. Es más, si usted quiere, yo le predico así, bajito. Yo sé que a algunos les gusta más así. Pero no se trata de eso. No se trata de cuánto tú subes la voz. Se trata de cuán sometido tú estás a Él, amén, al Señor, de cuánta obediencia tú estás haciendo, tú estás tomando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pastor, entonces ¿cómo uno se somete a Dios? Bien fácil. Someterse a Dios implica tomar decisiones importantes. ¿Cómo cuál? Tener una actitud nuevamente de obediencia a Él todos los días. Tú quieres caminar en una autoridad, en la autoridad que dijo Jesús en Lucas. Comience a obedecer la palabra de Dios que se te siembra aquí semana tras semana. Y verás cómo el enemigo huye de tu vida. Huye de tu vida. Lo dice el verso. Dios te está hablando tu corazón. Te está dando el camino, los pasos, las verdades para que tú puedas hacer eso en tu vida. Pero está de parte tuya si la haces o no la haces. Está de parte tuya si tú comienzas a creer y a caminar en sometimiento a Él. La primera decisión que tú tienes que hacer es tomar una actitud de obediencia. Lo segundo es tener una actitud de humillación. Humillación. Y reconocer la necesidad de Dios sobre tu vida todos los días. No un día, no hoy, porque hoy está cool, hoy la pasamos espectacular y sentimos la presencia de Dios, pero cuando sales por esas puertas, ¿qué decisiones estás tomando? ¿Estás dejándote llevar? ¿Estás sometiendo tu vida? ¿Estás humillando tu vida en tu casa? ¿Estás humillando tu vida en tu trabajo? ¿Estás humillando tu corazón? Someternos a Dios significa que debemos de estar dispuestos, escuche bien, escúcheme, a renunciar. Estar dispuesto a renunciar a nuestro yo para seguirlo a Él. Estar dispuesto a renunciar, someterse a Dios es estar dispuesto a renunciar a las cosas que nosotros hacemos día a día para someternos a Él. ¿Tú sabes qué pasa con el sometimiento? Que cuando tú te sometes al Señor, se comienza a establecer una relación más cercana a Él. Cuando tú te sometes a Dios, tú comienzas a relacionarte más con la presencia de Dios.
¿Y sabes qué pasa cuando tú comienzas a relacionarte más con la presencia de Dios? Tú comienzas a conocerlo más. Come on. Y entre más tú lo conoces, tú comienzas a llenarte más de Él. ¿Van entendiendo la cadena? Te sometes a su presencia, a su palabra, y vas a comenzar a relacionarte más con Él. Mientras vas caminando en tu relación con Él, vas conociéndolo más. Vas conociendo sus atributos, vas conociendo sus bendiciones, vas conociendo sobre el Espíritu Santo, vas conociendo sobre todas las cosas que Él quiere enseñarte. Y mientras vas conociendo, te vas llenando más y más. Mientras más conoces de Él, más te vas llenando de su presencia y menos te vas ligando con las cosas del mundo, con las cosas de Satanás. Habrá espacio cuando tú estás lleno de la presencia de Dios en otra cosa. Te relacionas, conoces y te llenas. Y un creyente que está lleno de la presencia de Dios, no hay diablo que pueda con él. Yo no sé si tú puedes creerlo en eso en tu corazón. Entre más lleno, dígalo conmigo, entre más lleno yo esté de la presencia de Dios, menos el enemigo tiene poder sobre mi vida. Huirá, aleluya, huirá el enemigo. Huirá el enemigo, huirá de ti. Huirá, no te podrá hacer daño, dice el Señor. Las obras que tenía contigo ya no las va a poder hacer, huirá de ti. Porque tú te sometiste a la presencia de Dios. Porque tú estás siendo lleno de la presencia de Dios. Porque tú estás harto de la presencia de Dios. Ya no hay espacio para que Él pueda hacer algo en tu vida. Yo no sé cuántos pueden creerlo en su vida. Lleno. Sometimiento es acercarte más a Él. Sometimiento es obedecerlo más a Él. Sometimiento es llenarte más de su presencia. ¿Cuántos dicen en esta hora, yo quiero llenarme más de tu presencia, Señor? Mira, hermano, ¿tú sabes por qué nosotros terminamos esta serie con esta enseñanza? Porque para poder vivir en libertad, tú y yo necesitamos aprender a liberarnos. Para poder vivir en libertad, tú no necesitas a alguien que te imponga las manos para que tú puedas ser libre. Tú no necesitas a alguien que te reprenda lo que está dentro de ti o lo que está tratando de hacerte daño. Tú no necesitas. Si tú eres creyente, ya lo vistes. La autoridad está dentro de ti. No tienes que esperar llegar al domingo. Si hay algo que tú entiendes que está operando, que el enemigo está operando en tu contra, ya sabes que tú tienes autoridad para reprender toda obra del enemigo. Pero tienes que comenzar a dar estos dos pasos. A caminar en fe y caminar en sometimiento a la presencia de Dios y a su palabra. Habrá alguien que quisiera decirle al Señor, Señor, yo quiero obedecer esto. Yo quiero caminar en fe y someter mi vida a ti. No conocía que tenía autoridad, pero ahora sí. Y esa autoridad viene a través de Cristo. Pero Dios quiere que tú camines en libertad. El enemigo fue vencido en la cruz del Calvario. El enemigo fue vencido en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor que mientras
Jesús estaba siendo crucificado, tembló la tierra, se estremecieron los cielos. Eso era señal de autoridad, de que algo estaba ocurriendo en lo espiritual. ¿Y sabes qué estaba ocurriendo en ese instante? Es que las obras de Satanás estaban siendo derrotadas en la cruz. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y ahora nosotros podemos disfrutar de esa victoria. ¡Aleluya! Yo quiero hablarle a todos aquellos que están batallando con algo. Que usted dice, pastor, estoy batallando con esto. Y el enemigo me ha estado molestando, me ha estado oprimiendo, me ha estado acusando, me ha estado engañando. Hoy yo te digo, tienes la oportunidad de comenzar a caminar en la autoridad que Cristo ya te dio por medio de lo que Él hizo en la cruz. Si eres tú esa persona, por favor, levanta tus manos. Yo quiero orar por ti. Si hay alguien en este lugar que siente que el enemigo ha hecho estragos con su vida, pero quisiera entregarle su vida al Señor, en este día es tu oportunidad. Dios quiere meterse dentro de ti y que tú comiences a tener autoridad por medio de lo que Él quiere hacer contigo. Aleluya. Si hay alguien en este lugar que quisiera dar el paso de fe y decir, pastor, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador, que Él se meta dentro de mí y que para poder ejercer esa autoridad, ir en contra de las obras del enemigo, este es el momento. Vamos, iglesia, cierre sus ojos. Hoy el enemigo es derrotado una vez más, porque la presencia de Dios está en este lugar. Vamos, si eres tú el que estás levantando la mano, por favor, da un paso más de fe y sé valiente. Echa para acá, quiero orar contigo. Vamos, iglesia, orando, por favor, cierra sus ojos. Vamos, quiero orar. Aleluya, ven, quiero orar contigo. Quiero que hagas con nosotros la oración de fe, que aceptes a Jesucristo como tu Salvador y que comiences a dar pasos de fe en ti y comiences a vencer juntamente con nosotros la obra de Satanás. Aleluya. Bendiciones a todos. Gracias por aguantar este tiempito. ¿Cuántos han sido hablados por medio de la palabra? Han sido tocados, han sido transformados. Gloria a Dios por eso. Amén.